Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta para mais uma edição da programação Carta a los Romanos. É a parte de número 57 del capítulo 15. Paz del Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, estamos en el 57º programa, hoy de Carta a los Romanos, esta preciosa carta que tiene la inspiración del Espíritu Santo, por eso está en el canon del Nuevo Testamento y es una de las joyas de la literatura. Es por eso que puede alcanzar 57 horas cátedra, Pastora Marcia, y yo creo que un experto, un especialista puede, pero añadir mucho más, porque lo único que hemos hecho de cada texto, de cada versículo, abrir la ventanita, y cada ventanita se puede construir un castillo, porque tiene mucha riqueza literaria, filosófica, teológica, lingüística, social, histórica, esta carta que se escribiera en la mitad del primer siglo, probablemente en el 54 más o menos de la era cristiana. Y agradecemos a Dios de llegar hasta aquí, Pastora Marcia, y saludo muy especial siempre a cada uno de los que interactúan y miran estos programas, y otros lo utilizan en la iglesia, en mesas redondas, en discusiones, en proyecciones, en fin, sea cual fuere la utilidad individual o eclesial que esté, para eso lo hemos hecho. Y lo pueden ver gratuitamente en algunas páginas que aquí la pastora le va a indicar. Sí, pastor. Está disponible en YouTube, Estudio 7 ADP, también en Facebook, Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Así mismo, Pastora Marcia, y estamos en este capítulo 14 y el capítulo 15, que pareciera que le dio largos versículos, podríamos decir, como está hoy en la Biblia, pero le dio un buen tiempo de su escrito el apóstol Pablo a esta diferencia, polémica, dificultad que había sufrido la iglesia en Roma, principalmente entre los débiles y los fuertes, entre aquellos que han madurado y entre aquellos inmaduros en la fe. Así que allí estamos, Pastora Marcia, y continuamos con la ayuda del Señor este tema tan rico y tan especial. Así mismo, pastor. Entonces, nosotros queremos dar lectura, ¿verdad? Y hacer la temática que estamos llevando hace un tiempo, desarrollando versículo por versículo para mejorar la comprensión. Y nos quedamos en la edición pasada, en el capítulo 15, para desarrollar mejor el versículo 8 y 9. Entonces, doy lectura. Sí, podemos leer el 8 y el 9 otra vez para hilar con el programa número 56, ¿verdad? 56 para 57 ahora, ¿verdad? Recordando siempre que nosotros no editamos estas ediciones, no cortamos, no lo hacemos varias veces, sino que todos nuestros errores están en cada uno de ellos para hacer lo más natural posible. Amén. La vez pasada casi se nos borró todito, ¿verdad? Sí. Hubo un problemita técnico, Sí. pero gracias a Dios estamos de vuelta y vamos a dar seguimiento porque está muy importante e interesante nuestros temas. Salvamos el programa. Sí. Y por eso quedamos a mitad del versículo 8 y 9. Así Pero mismo. vamos a concluirlo hoy. Dale, voy a dar lectura entonces. Capítulo 15, versículo 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Bueno, Sí. pastor, la pregunta que había hecho y podremos seguir, ¿verdad?, desarrollando es: ¿qué más se podría agregar a la riqueza de este texto? Muy bien. Lógicamente que no podemos agregar a la escritura, ¿verdad? Pero podemos agregar un comentario sobre esa escritura. Habíamos dicho que en el texto griego citamos la otra vez, y citamos también a Hans Kuhn, que dice que
Jesús es el único ser en la tierra que cambió el mundo a través del servicio. Y aquí habla de la circuncisión, ¿verdad? Habla en el 8, vine a ser siervo de la circuncisión. Y recordamos que habíamos leído el 3:20, el 4:12, por lo menos para hilar con el programa anterior donde se refiere a los judíos. Y para confirmar las promesas, indudablemente dijimos que Abraham fue llamado y se le dio la promesa cuando era un incircunciso, un gentil. Por esa razón podemos interpretar que la promesa es para todos, porque es universal. Y bueno, para confirmar la promesa en la encarnación, en la vida, en el ministerio, en la muerte y en la resurrección de Jesús, se confirman las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Y no debemos olvidar de la fidelidad que Dios tiene con Israel. Si citamos solo en la historia, una vez una persona dijo, demostrame con una palabra la existencia de Dios. Y alguien le respondió y le dijo, Israel. Porque en Israel también se puede ver la fidelidad de Dios con su pueblo. Sin olvidar que en el capítulo 7 de Deuteronomio, el versículo 6, si mal no me equivoco, dice que era el pueblo más insignificante de la tierra. Pero ese pueblo más insignificante tiene la promesa más grande y llega a ser uno de los pueblos o los países poderosos en la tierra. Y no solamente allí en Palestina, porque ellos están diseminados por el mundo y siempre tienen mucha injerencia en la ciencia, en la economía, en lo social, en lo político. En fin, tienen el sello de la bendición de Dios. Pero aquí dice Pablo, también los gentiles, su compasión. Dios cumplió lo que había prometido a los patriarcas, porque ahí dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Podemos decir a través de este texto que Dios escogió a todos sin excepción. Nosotros creemos desde la Escritura de Juan 3:16, Pastora Marcia, que Dios amó de tal manera al mundo, a todos sin excepción. Pues Cristo murió por todo el mundo, porque esta es la voluntad de Dios, que todos se arrepientan. No hay duda de la misericordia de Dios hacia el mundo gentil. No hay duda que eso encontramos en Hechos de los Apóstoles, esa iglesia primitiva de cómo fue diseminándose a través del vasto imperio romano. De los 28 capítulos que tiene Hechos de los Apóstoles, la historia de la misión nos cuenta desde el capítulo 13. En el capítulo 8 ya entra en Samaria un pueblo un poco mezclado, a veces sí, a veces no, a veces aceptado o no por los judíos por la mezcla que ellos habían tenido en el pasado, en el siglo 8 a.C., específicamente en el 722, cuando Sargón II, el rey de Asiria, había hecho desaparecer a los judíos de su tierra y había metido pueblos extraños allí. Entonces esa mezcla hizo que mucha gente no aceptara como un pueblo de raza pura. Pero aún allí llegó el Evangelio y en fin, esta carta ya es a los romanos, es la capital del imperio. Entonces es toda una realidad también, Pastora Marcia, la iglesia gentil. Y una buena iglesia fue la Antioquía de Siria. De ahí se organizó el apóstol Pablo, originariamente Bernabé y Pablo, para salir hacia la misión. Y este texto que aparece en el versículo 9 es una cita del Salmo 18:49. También esta cita está en 2 de Samuel, el capítulo 22, el versículo 50, donde Pablo extrae algunos escritos que aparecen sobre los gentiles. Y la omisión del vocativo Señor sencillamente se debe a que esta es una versión literal citada por Pablo de la Septuaginta. No nos olvidemos que cerca del año 250 antes de Cristo, allí en Antioquía,
la ciudad de Alejandría, en Alejandría, norte de Egipto. Allí se tradujo por primera vez la Biblia del hebreo al griego. Y esa versión es la llamada por una leyenda que tenía, que 70 judíos fueron a traducir y que cada uno tradujeron y se parecieron las traducciones. La versión de los 70 o la Septuaginta. Entonces esta es una cita textual del idioma griego, porque esta carta fue escrita en griego, como lo es todo el Nuevo Testamento. Entonces, en la versión hebrea, el 1850 tiene otros elementos, ¿verdad?, de Dios. Sin embargo, por una diferenciación de nominación de capítulo, en la Septuaginta es el 1750, y allí se saca eso. Y este versículo 10 que vamos a ver más adelante se extrae de Deuteronomio 32, 43, adelantándome un poco a los versículos, pastora Marcia. Pero bueno, eso es lo que podemos decir para completar las ideas del versículo 8 y 9. Bien, pastor. Entonces voy a dar lectura del 10 hasta el 13 para completar la idea, ¿sí? Bueno. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí. Bueno, ¿cuál es la enseñanza teológica doctrinal que podemos extraer de este texto? Muy bien. Versículo 10 al 13. ¿Cuál sería la enseñanza teológico-doctrinal? ¿Y qué se puede extraer de este texto? Este texto tiene elementos muy grandes. Alegrados gentiles con su pueblo, ¿verdad? Se está hablando acá de un texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Este versículo 10, pastora Marcia, es extraído de Deuteronomio 32, 43. No sé si quiere leer. 32, 43. Y aquí, ¿verdad? Alegrados gentiles, porque el gentil no es judío, pero dice que tiene que alegrarse con el pueblo de Dios que es Israel. Capítulo 32, el versículo 43. Ahí está. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahí está, al comienzo alabad naciones. Alabad naciones a su pueblo. Entonces, con el pueblo, ¿verdad? Entonces, alegrados gentiles con su pueblo, dice aquí en esta versión de la Reina Valera. Extraía entonces, dijimos ya, la Septuaginta. La idea es que los judíos y gentiles en este versículo 10 alabarán. Estamos hablando de un texto antiguo. Si nosotros fijamos lo que dice Jiran Bomrat, Martin Knott, John Bray y otros que fijan el Éxodo de 1450, estamos hablando 15 siglos antes de Jesucristo, que se habló de esta profecía. Al comienzo, yo sé que la historia de las 4 escuelas, por decirlo, miraría el Deuteronomio de una u otra manera. Pero quitando un poco ese análisis textual, es muy remota este tiempo en donde se cita que juntos alabarán judíos y gentiles el nombre de Dios. Hoy por la iglesia, el texto de Gálatas, el capítulo 3, el 28, dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre y mujer. O sea que en Cristo las diferencias raciales o de género ya no existen, porque todos somos uno y todos alabamos unánimes al Señor. Ya no hace falta un sumo sacerdote que una vez por año entre por nosotros, ya que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró en el lugar santísimo una vez por siempre.
no en la sombra ni en lo que parece, sino en lo real, en la misma presencia de Dios. Por eso que todos los pueblos en Cristo Jesús pueden alabar el nombre de Dios. Y dice en el 11, otra vez dice aquí en el 11, alabad al Señor todos los gentiles, no solamente algunos, aunque sabemos que a veces el texto griego se confunde un poco el nominativo con el vocativo. Aquí indudablemente al Señor el texto está en un vocativo, ¿verdad? Una corroboración del Salmo 117:1, alabarle pueblos todos, ¿verdad? Entonces aquí se cita otra vez a los gentiles, Pastora Marcia. El versículo 12, allí se encuentra otra vez, dice Isaías, que es la cuarta cita que hace Pablo del Antiguo Testamento. Y aquí hay una apelación, ¿no? El versículo 12 dice, otra vez dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. El judío citaba, no sé si puede leer Lucas 24:44, que es como citaba el judío a la escritura. Lucas 24:44, si no me equivoco, y si me equivoco está por ahí cerquita, ¿no? 44. Sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Sí. y en los profetas y en los salmos. Sí, la ley, los profetas y los salmos. Eso es lo que la ley, los escritos y los profetas que le llamaban los judíos, las divisiones que ellos tenían. Hoy la modernidad, el cristianismo le llamará el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, sapienciales, profetas mayores y profetas menores. El judío no lo tenía así. Ellos le llamaban la Tenach. La Tenach era la T, la Torah, la E, los escritos, Na, el Navid y la K, los Ketubim. Así es la división de ellos, pero no importa. Lo cierto es que aquí se menciona la totalidad de la escritura y en esa totalidad de Moisés, los escritos y los profetas, no se ha olvidado Dios del pueblo gentil, es lo que Pablo dice. Y aún más dice la raíz de Isaí. No sé si quiere leer, por ejemplo, Isaías capítulo 11, el versículo 1, puede ser, Pastora Marcia, para recordar un poco los textos que va tocando el apóstol Pablo. Acuérdense que ellos no tenían versículos ni capítulos, citaban así el Isaías, y ahí tenía que buscar en algún lado. 11:1. Sí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, Del tronco de Isaí saldrá una vara, ¿verdad? y un vástago retoñará de sus raíces. Sí. Y ahí está lo que dice acá el versículo 12. Estará la raíz de Isaí. Y se puede leer también, Pastora Marcia, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en donde se habla de Jesús, verá como esto. El 5:5, cuando lloraba y quería encontrar una persona que pudiese abrir los libros. 5:5. Sí. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, La raíz de David, de Isaí. ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Excelente. El que se levantará a regir a los gentiles, ¿verdad? Dice acá. Se entiende que la esperanza cristiana es la instauración del reino de Dios. Ese mundo soñado, entre comillas por decirlo, ideal, fundamentado en la palabra de Dios, que Dios lo prometió y así como ha cumplido todas las cosas en Cristo, porque en Jesús se cumplió una cantidad enorme en la Biblia de las profecías. Y así como Dios cumplió esas promesas hechas a Israel o todo el Antiguo Testamento, todas estas promesas que lo hizo, lo va a cumplir otra vez. Se va a cumplir la promesa porque la promesa tiene fundamento. ¿Dónde tiene fundamento? En la palabra de Dios. ¿Y quién fundamenta la palabra? Pues el mismo Dios que lo ha dado.
Y el versículo 13, Dios de esperanza. También dice Molman que es el Dios de los que esperan. La esperanza siempre apunta al futuro, generalmente cuando la noche es oscura, o como dicen aquí en el Paraguay, cuanto más oscura la noche, más se acerca al día. Iba y viéramos Pelaporte y Ponamuiris, aunque sea muy fea nuestro presente, es porque se acerca un mañana mejor. Y os llene de todo gozo y paz en el creer, dice acá, el versículo 13, haciendo un comentario superficial, pastora Marcia, sobre el texto. Acá llenar es la palabra plerosis, usa aquí, que es un derivado de la palabra pleroma, llenar. Pleroma es aquí de gozo y de paz, como fruto del Espíritu. En la Biblia, solo cuando Dios llena se usa la palabra pleroma, es decir, llenar. Cuando Dios llena es un verbo exclusivo de la categoría divina. Significa que solo Dios puede llenar con esa palabra. Y aquí dice, para que abundéis en esperanza. El gozo y la paz hace que abunde en nosotros la esperanza. O sea que la leve tribulación, la circunstancia, la enfermedad, ni aun la muerte nos puede sacar el gozo de servir, la paz interior y la esperanza, porque tiene ancla, tiene una roca, tiene una base, tiene un fundamento. Entonces esa esperanza está en Dios. Por eso la doble referencia a la esperanza que hace Pablo. Jesús es el ser universal, el ser para los demás, ya que también lo es el ser para los gentiles, que podríamos llamar en una forma, pastora Marcia, no que sea así, pero para entenderse, el Cristo del mundo. En la iglesia, el Cristo judío y gentil están unidos porque son uno. Más allá, recordemos, pastora Marcia, que estamos hablando del mundo del débil y del fuerte. El Dios de la esperanza está siempre para ambos, como también siempre el Dios de la esperanza está para el judío y para el gentil. Ante cualquier proyecto de vida, Dios está esperando, Dios está presente. No olvidar que en ciertas circunstancias hay debilidad en la fortaleza, porque el más fuerte que sea aquí en la tierra siempre tendrá, por decirlo así, por la mitología griega, su talón de Aquiles. Pero también el débil tiene fortalezas, hay partes en donde es muy fuerte. Entonces en la debilidad hay fortaleza y en la fortaleza hay debilidad, y así recíprocamente. Este versículo 10 que leímos es una invitación a todos los pueblos a adorar a Dios. El versículo 11 y 12, simultáneamente la raíz de Isaí, que entendemos nosotros en Cristo, la promesa mesiánica, y es la esperanza a las naciones, o la esperanza de las naciones, porque en Él esperan. Pablo concluye en este versículo 13 con una referencia al gozo o a la alegría y la paz, a los que creen en Él, pero lo hace en el poder del Espíritu Santo, con una referencia muy importante de rebosar la esperanza, de abundar. Una perspectiva de la esperanza es siempre hacia el futuro, para adelante. La plenitud del tiempo es una esperanza mesiánica. La parusía, nosotros lo esperamos, pastora Marcia, el regreso de Cristo, que generalmente hablamos con alegría, con gozo y con paz, y con esperanza y con fe, ya que la alegría, la paz, la fe y la esperanza constituyen valores y fortalezas para el cristiano, cualidades muy importantes en la vida eclesial, porque pareciera que esta década del 80 pasado y el principio de 90, que la escatología se predicaba como para fundamentar miedo a la gente, y el miedo paraliza. El miedo no es un buen motivador. En cambio, la alegría, la paz, la esperanza y la fe hace que una persona tenga una motivación interna muy fuerte. Entonces,
todas esas motivaciones internas muy fuertes en el creyente es proveído y dado al cristiano por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, de lo que se habló, Pastora Marcia, del capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, John Stott, en este libro que está acá, de Carta a los Romanos, que es su comentario, él habla de una réplica de lo que estamos hablando. Voy a usarlo a John Stott para dar un recuento hasta ahora lo que vinimos hablando. 1. Cristo murió para ser nuestro Salvador. Ese es muy importante, Pastora Marcia. Cristo murió para ser nuestro Salvador. Y Cristo aceptó al hermano débil. Así nos dijo en el capítulo 14, el versículo 1 y 3. También a nosotros, llamémosle a nosotros, atribuyéndonos como si fuéramos que somos fuertes, en el versículo 7. Por lo cual no vamos a despreciar a nadie. Y ahí se completa el triángulo que nos aceptamos uno a otro. Dios aceptó al débil y al fuerte. El fuerte porque ha aceptado a Cristo y ha aceptado al débil. En cambio, el débil ha aceptado a Dios y tiene que aceptar también al fuerte. Se da esa dinámica. Entonces, segundo, Cristo murió para ser nuestro Señor. Eso se ve en el 14:9 que ya leímos. En consecuencia, todos los del pueblo del Señor son servidores suyos. Débiles y fuertes son siervos, según el 14:6 y siguiente. Entonces, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor. Pero también Cristo vino a ser nuestro juez. Porque dice acá en el 14:10 que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. En la Reina Valera dice el tribunal de Cristo. No hay cómo usurpar ese lugar. Entonces, Pastora Marcia, generalmente en la Eucaristía o en la Santa Cena, como le llamamos los evangélicos, celebramos esto. Recordamos que Cristo ha muerto. El pan, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Cristo ha resucitado. Todas las veces que lo hicieres en memoria de mí, la muerte del Señor anuncié hasta que Él venga. Se anuncia también la resurrección de Cristo. Y también, como ya cité el texto aquí de Corintios 11, carta a los Corintios, capítulo 11, 23 en adelante, dice, hasta que Él venga. Entonces anunciamos que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo se está volviendo. Entonces, entre fuertes y débiles podemos decir dos cosas. Aplicable a toda la iglesia de todo tiempo y en toda parte, porque siempre habrá gente con ciertas dificultades. Algunos dicen gente problemática, pero digámosle con conflictos internos no resueltos. Entonces, el principio de la fe, el 14:23, todo debe hacerse con fe, porque lo que se hace sin fe es pecado. Sí. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones y no dañar al otro. 14:5. Va por la premisa de Ulpiano. Todo el derecho dice que se resume en estas tres palabras: hacer el bien, no dañar y dar a cada uno lo suyo. Por eso es importante educar nuestros conocimientos, Pastora Marcia. Educar nuestros conocimientos. Porque la Biblia dice, ha visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que en él. Porque cuando uno se encapsula, se petrifica, se cierra, no se abre, se vuelve piedra, es muy difícil. Y la gente que cree que lo sabe todo, o la gente que cree que únicamente él está en la verdad, siempre es muy difícil. Por eso nuestro conocimiento de la palabra de Dios se renueva día a día. El sabio cambia de opinión, el necio nunca. O si no, decimos cualquier cosa en nombre de Dios. En nombre del Señor se ha dicho muchas barbaridades, muchas vulgaridades y muchas herejías también. La segunda cosa muy importante, Pastora Marcia, que tenemos que decir, que es el principio del amor, el 14:15, del capítulo 14, versículo 20. Eso implica saber quiénes son nuestros hermanos, porque el fuerte y el débil
son hermanos en Cristo Jesús, por quienes Jesús murió para honrarles y no menospreciarlos. De una vez debemos definir en la iglesia entre lo esencial y lo que no es esencial, porque a veces son discusiones vanas, largas, que no conducen a nada. Y de una vez debemos definir entre lo que es importante y lo que no es importante, entre lo que es trascendente y lo que no es trascendente, aunque a muchos les cueste mucho eso. Se debe trabajar, por eso debemos educar nuestro conocimiento. De una vez debemos definir todas esas cosas, Pastora Marcia. Tampoco, en nombre del amor como excusa, negar la fe como algo esencial, principalmente del débil. John Stott aquí dice que la fe instruye a la conciencia. Él dice que el amor respeta la conciencia de los otros, porque respetamos. La fe ofrece libertad. El amor limita su ejercicio. Hay que puede investigar la gente que nos mira, Pastora Marcia, un señor, un hermano, un teólogo, que se llamaba Rupert Meldenius. Dicen que él usaba el seudónimo, que realmente él se llamaba Richard Baxter. Así como los escritores principalmente de novelas usan el seudónimo. Por citar, Pablo Neruda, este poeta, y escribió también algunos libros sobre política, esas cosas. Pero su nombre verdadero era Ricardo Reyes. Y acá suele escribirnos Carlos Agustín, que es hermano de Alberto de Luque. Y Alberto de Luque es un cantante muy famoso, que ha sido hermano nuestro en la fe, que ya está en la presencia del Señor. Pero su nombre era otro, él se llamaba Vitalino. Entonces se usa. Y este Rupert Meldenius, que creo que es Richard Baxter, él es Richard Baxter, él decía estas tres cosas, y terminó que un poco largo, Pastor Amar. Tres cosas decía muy importantes para la iglesia. Dijimos que esto se aplica a toda la iglesia de todo tiempo y en todo lugar, una pretensión muy alta. Primero, en lo esencial, la unidad. Sin la unidad la iglesia no va a ir adelante. Imagina todo el día pelearse el fuerte y el débil. No hay cómo avanzar, no hay cómo crecer, no hay cómo prosperar. En nada, es pérdida de tiempo. Segundo, en lo esencial, la unidad. Tenemos que trabajar por la unidad de criterio, por la unidad de visión, por la unidad de la misión, en fin, de todas las cosas la unidad. Segundo, en lo no esencial, libertad, porque si a alguno le gusta practicar deporte, pues deja la libertad, porque no hace daño a nadie y no es esencial, por decirle de alguna manera. Y tercero, en todas las cosas, amor. Entonces, repito, Pastor Amor, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, en todas las cosas, amor. Buena palabra, muy linda. Así que dejo hasta ahí, Pastora Marcia, porque son varios versículos. ¿Cuántos versículos leíste del 10 al 13, verdad? Sí, así mismo. De 10, 11, 12 y 13, con 4 versículos muy interesantes. Sí. ¿Cómo lo es toda la carta a los romanos? Realmente. Interesante que el apóstol Pablo en otra cita habla, ¿verdad? Que todos son importantes, que somos un cuerpo. Sí. Uno no puede ser oreja, decir que no va a necesitar de las manos, del pie, ¿verdad? Todos nosotros somos importantes. Usa la figura del cuerpo. Sí. Que somos importantes y necesarios. Sí, en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Por eso que termina ese capítulo y dice, porque mostró los dones. Y allí él dice, les muestro un camino mejor. Y el capítulo 13, el amor. Y después el 14, las lenguas. Que son muy importantes para una iglesia pentecostal. Es esencial, ¿verdad? Porque forma parte de su identidad. Es la glosolalia. Pero en este tiempo que nosotros vivimos, que mucha gente le llama la generación líquida, la generación de cristal, la posmodernidad, la verdad, la gente son muy sensibles a la discriminación.
Mucha gente, yo no abogamos eso indudablemente, pero por mencionar, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, a los chicos si la maestra les retó, ya les reprimió, ya le van a denunciar, lo van a llevar ante la justicia porque le dijo una palabra. Pero antes, la década del 70-80, la profesora con la regla, ¿verdad? Y si vos contabas a papá y mamá y recibía 8. Otra vez. Entonces, son situaciones diferentes, ¿verdad? Pero vivimos también en donde todo se permeabiliza en el tiempo. Gente muy sensible, porque el pastor habló muy duro, ya se va a buscar otra congregación, ya se va a otra iglesia. No porque el pastor no tiene amor, no porque el pastor esto. O sea que encuentra la sensibilidad para justificar su propia debilidad en muchas cosas. Y tenemos una generación hipersensible. No se fomenta gente para la batalla, gente fuerte, gente aguerrida. En fin, eso ocurre acá en el Paraguay. Mucha gente critica la selección de antes. Podrían ser toscos, no tan buenos o exquisitos en el fútbol, pero sí no iban a salir así, nomás perdiendo, porque un paraguayo no se va a rendir hasta que el pitazo final. Pero hoy ni eso se puede reflejar y mucha gente reclama la garra, la gallardía, la valentía. Estoy hablando inclusive de un deporte que es el fútbol. Sí. En fin, así es, Pastora Marcia. A pesar que en fútbol de salón fue tetracampeón paraguayo. Mira un poco. Único tetracampeón del mundo paraguayo. Wow. Vamos a la palabra, dice nuestro técnico. No, estamos en la palabra. ¿Cómo es que dice? Los ejemplos grafican. Muy bien. Bueno, damos seguimiento entonces. Estamos con la temática de versículo por versículo, ¿verdad? Y estamos en el versículo 15 ahora, pastor. Vamos a darle 15. 14. 14. Vamos a dar lectura del versículo 14. Sí. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Sí. Ahí ahora. Apela el apóstolo Pablo aquí a la cualidad divina. ¿Qué más se puede agregar? Sí, que son las cualidades divinas que ama. Estoy seguro de vosotros. En fin, bueno, estoy seguro, aquí está Pastora Marcia en el texto griego, que es la palabra pepeismai, que está en el tiempo perfecto, del modo indicativo de la voz pasiva. Viene de peito. Acá en guaraní peito le llaman a los que se llaman Pedro, pero en griego realmente la pronunciación debería ser peito. Suena mal nomás, por eso no decimos, porque como no tenemos el oído griego, pues nos provoca cacofonía. Pero en el griego casi la mayoría de las palabras griegas terminan en omega, y omega es la O larga, peito. Entonces, en griego se enuncian los verbos en la voz activa, el modo indicativo del tiempo presente en la primera persona del singular. En fin, aquí la idea, estoy seguro, persuadir es la palabra. Acá Pastora Marcia, peito, persuadir, convencer, aplacar, granjear. O sea, las acepciones de ese verbo son muchas. Esta es que estoy seguro que está diciendo Pablo. Entonces, él puede decir, estoy persuadido, estoy convencido, estoy aplacado, estoy para... Se puede traducir de muchas formas. Las acepciones son varias. Y el tiempo perfecto indica que la acción es completa. Y está en el modo indicativo porque es real, la realidad de esa acción. Por eso Pablo tiene certeza en lo referente a los cristianos de Roma. Qué hermoso. Porque él dice, pero estoy seguro de vosotros. Qué seguridad tuvo Pablo para hablar de esa iglesia gentil de esa manera. Es la iglesia que desearíamos ver. Ojalá todos fueran así, ¿verdad? Entonces, vosotros mismos, dice,
estáis llenos de bondad. La bondad es una cualidad muy linda. Y aquí la frase es enfática con respecto a la madurez de los hermanos en Roma. Muchos dicen que aquí encuentran la hipérbole del capítulo 1, versículo 3, más o menos, que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo, como dice el capítulo 1. Porque estaba hablando recién hasta aquí largo el problema entre débil y fuerte. Pero Pablo tiene tacto para hablar, tiene tacto. Y aquí dice llenos de todo conocimiento, llenos de todo conocimiento. Ese puede ser una virtud como puede ser una debilidad. Jürgen Moltmann dice, es inconcebible una iglesia de teólogos, porque acabará en una discusión sin fin. Entonces, llenos es otra vez acá el pleroma que habíamos dicho, Pastora Marcia. Aquí como función adjetiva. Y aparece la palabra conocimiento, el noxio es aquí, genitivo. Entendemos la hipérbole del buen tacto del apóstol Pablo, porque dice, están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y aún usó el pleroma Pablo. Eso no significa lisonjear y mentirle a la gente, sino que significa la motivación que viene del cristianismo. Porque hay demasiada gente desmotivadores en la iglesia. La cuestión es motivar a la gente con buen tacto, de tal manera que podáis, dice, amonestaros los unos a los otros, ¿verdad? Aquí es corregir lo incorrecto. Y aquí se usa la palabra dunamenoi, noutetein, amonestaos. Hay que practicar lo bueno, por eso se amonesta. Podríamos, para no hacer un monólogo mío nomás, Pastora Marcia, podríamos citar algunos textos del mismo apóstol Pablo. El capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el versículo 31, por ejemplo. Cuando Pablo se despide, un largo sermón. 20:31. Sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, dice Pablo, le he amonestado con lágrimas, dice, noche y días. Y así son los pastores, así es lo que sirven. Sí. Porque la gente a veces piensa que uno habla de balde, como se dice. Que uno dice nomás por decir, pero la preocupación está inherente. Ese texto es muy emblemático del apóstol Pablo. Puede ser primera a los Corintios, el capítulo 4, el verso 14, Pastora Marcia. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. ¿Qué tal, Torán? Yo no le estoy haciendo pasar vergüenza. Usted necesita escuchar esto, ¿verdad? Es como el hijo, porque aquí le dice, Pablo le dice, como a hijos míos amados, amonestaros. La amonestación no le gusta a la gente porque es la llamada de atención. Es decirle, estás haciendo mal, tu conducta no es la correcta, no estás viviendo bien, estás gastando mal tu dinero, te estás portando mal en la familia. Como padre no debería haber hecho esto. Como hijo tenés que respetar. O sea, el pastor está amonestando constantemente, pero a la gente no le gusta. Vine para escuchar una prédica poderosa de la palabra de Dios y el pastor se plagió todo el sermón, dice. Pero la carta dice así, ¿verdad? Es Dios el que va pidiendo. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 12. Ahí está. 5, versículo 12. Sí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y os amonesta. Hay que recordar un poco de la iglesia eso. Repetirlo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presiden en el Señor. Está el que preside, el primero, el presidente, ¿verdad?
y os amonestan. Os amonesta, o sea que no se molesten la gente porque le amonesta el pastor. Y el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis Sí, a los o sea, llamarle un poco de ociosos, atención a los haraganes. que alentéis a los de poco ánimo, A aquel que te dice se caigüe, pastor, dice, no tiene ánimo para nada. que sostengáis a los débiles, Débiles. que seáis pacientes para con todos. Y la verdad que la paciencia es un árbol de raíces muy amarga, pero de fruto muy dulce, porque sin paciencia un pastor va a ser peor que Job su experiencia, la paciencia. Entonces el patriarca es la paciencia, porque hay gente con el cual hay que tener paciencia, no hay de otra, no hay otra manera. Carta a los romanos no es una cuestión, pastora Marcia, novedosa. Pablo no le está diciendo una cosa nueva, sino la verdad antigua, conocida y universal por toda la iglesia. No es algo dogmático, o sea que ya esto está definido, decidido y nadie lo puede discutir. No proclama autoridad de Pablo. Pablo no está diciendo yo tengo la autoridad, a pesar de que no es bueno negar esto, él tiene el apostolado de Dios que vino del Señor. Pero la tesis paulina que Cristo es central y hay que tener fe en Dios. No apela Pablo a un autoritarismo personal. Allí en Corintios dijo, como a hijos les he hablado. Entonces, ni un pensamiento sobre los demás, creyéndose superior a ellos en el conocimiento, en el apostolado. Escribe desde el amor, aunque esa pasión lo hace muchas veces vehementemente, porque Pablo habla, hay momentos que alza un poco la temperatura, hay momentos que discutía acaloradamente, pero lo hace por el amor y la pasión de la obra de Dios. Y los destinatarios de esta carta son hermanos. Hay que tener presente siempre que predicamos en la iglesia, a no ser que sea una situación evangelística, a los hermanos. Pablo habla de la manera que un hermano puede hablar a otro hermano. Acá le dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podamos amonestar los unos a los otros. Ustedes se pueden corregir entre ustedes, pero le dice que ellos tienen lleno de bondad, porque cuando uno tiene bondad no daña al otro. El bondadoso es el que te da su tiempo, o sea, te da todas las comodidades. Pablo dice en la NBI, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Así dice la NBI, porque la repetición hace la fijación. Es una cuestión educativa de la didáctica. Al niño, ensayo y error. Repite muchas veces hasta que lo aprende. Para escribir una letra feísima. Pero después va mejorando, va teniendo el psicosomático y va escribiendo mejor. No olvidemos la tradición oral, porque antes ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos. Pero Pablo apela a eso. Y apela que la memoria era muy importante. Pablo les recuerda. Y la memoria, para retenerlo hay que repetirlo, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Lo bueno, dice Pastora Marcia, de quedar viejo es que uno tiene mucha historia. Lo malo es que a veces ya no lo recuerda, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El viejo tiene mucha historia, pero a veces no lo recuerda. Se podría decir a esta altura que comienza la parte final de la carta. Aquí ya vamos a entrar en la parte final. No olvidar que al comienzo Pablo da un elogio muy grande a esta iglesia de Roma por causa de su fe. Pablo le dice que son llenos de bondad. Esa bondad se entiende que ellos fueron muy hospitalarios con los judíos que echó Claudio allí de Roma. No tenían dónde irse y entonces los cristianos romanos le llevaban en sus casas. Y a la hora de la comida estaba el problema. Pero Pablo le dice que ellos tienen todo conocimiento también. El conocimiento es, ¿verdad?, la comprensión de la fe o de la doctrina cristiana.
Eso conlleva la idea de que se puede dialogar en la comunidad, porque la comprensión de la fe y de la doctrina cristiana hace que eliminemos todo margen de error y toda herejía que puede surgir, porque así como la Reina Valera dice de la kenosis, estando en forma de Dios, dice, en forma de hombre, dice Pablo, pareciera que habla de un docetismo. Entonces uno corrige con una explicación que Jesús fue verdadero hombre. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por el conocimiento que tenemos en la comprensión de la fe cristiana y de la doctrina bíblica. O si no, vamos a decir cualquier cosa en vez de, así como ocurrió con Orígenes, que al final de su vida era difícil distinguir entre la doctrina cristiana y la doctrina platónica. Entonces no podemos caer en eso. Hoy tenemos muchas herramientas para tener menos margen de error. Así es, pastora Marcia. Qué interesante. ¿Leemos más uno versículo? Usted es la que manda y nosotros obedecemos, pastora El Marcia. técnico está. Ya nos mostró la tijerita. Eso dice que quiere que contemos el testimonio de la... Ay, Dios. Queda unos 5 minutos. ¿Puedes leerlo, pastora Marcia, y dejar como para la próxima? Podemos hacerle un pequeño comentario al versículo 15. Versículo 15. Sí. Capítulo 15, versículo 15 dice: 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Sí. ¿Por qué Pablo escribe con atrevimiento? ¿Hacía falta eso? Con atrevimiento, es lo que traduce aquí. Y bueno, he escrito con atrevimiento. Y hay veces, hermana Marcia, pastora Marcia, que se necesita osadía, que se necesita atreverse. Este no es un atrevido, porque podría interpretarse una persona que no tiene educación y se mete donde no dé un atrevido. Aquí es un atrevimiento. Dice que Pablo escribe desde la razón. Me atrevo a escribir desde la razón. Para recordar. Aquí para recordarles dijimos que la repetición hace la eficacia. Aquí es un participio circunstancial de propósito. Los creyentes de Roma, a pesar de ser maduros en la fe, tenían que ser exhortados porque tenía este problema, en el sentido de recordar las verdades que ya sabían. Y eso ocurre a veces en la prédica. En cierta ocasión yo me encontré con un hermano que no asistía más a la iglesia y se había molestado, no sé por qué extraña razón, hace mucho tiempo. Y le encontré y le dije: no te va más fulano a la iglesia. No me voy más ahí en la iglesia de los brasileros. ¿Y por qué? Le dije. Porque todo el tiempo el pastor ahí predica sobre el amor. Y dice, lo que menos tiene ahí es amor esa gente. Entonces yo le dije, y justamente por eso predica. Porque si hubiera amor, ¿para qué va a predicarle? Entonces me dice, ¿sabe hablarlo como todo evangélico? Y esa es la verdad. Si el pastor predica todo el tiempo del amor, es porque está faltando eso. Entonces Pablo les recuerda aquí que es muy fácil perder el rumbo. El hombre es muy propenso a su propio camino, como un ejercicio de su libertad. Podríamos decir eso, pastora Marcia, de este 15, que le gusta mucho a la mujer. Ojalá pudiera volver por allá, ¿verdad? Oh. Las lindas fiestas, acá, ¿verdad? La conmemoración. 15 de 15, pastora Marcia. Pues ya es 30, entonces acá es el capítulo 15, el versículo 15, y podemos hablar aquí, por lo menos introductoriamente, sobre eso, para contestar después por qué Pablo habla que escribió con atrevimiento. Así que llegamos al programa número 56. 57, pastor Roy. 57 ya. Sí. Y por lo que van a alcanzar los 60 entonces. Ah, sí, mi pero de programa, no de años. Qué dificultoso es hablar con las mujeres sobre números. No, esto dejamos para otra edición. Vamos a orar, pastora Marcia, por esta
este capítulo que va Pablo entrando en la conclusión de su carta. Y orar un poco por aquella gente que no se congrega, por aquella gente que tiene conflicto y por la unidad de la iglesia por sobre todas las cosas. Amém. Padre bendito, que bueno, Senhor, que gusto dá poder estar, Senhor, em Tu presença e estar desarrollando esta carta que traz para nós outros, Senhor, tantas instruções. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia a ponerla em prática em nosso diário vivir, esta comunhão, Senhor, com nossos irmãos, que assim como Pablo dijo, Senhor, que podamos entender-nos, compreender-nos, amar-nos e exortar-nos se é necessário, Senhor, e que todo seja para glorificar e dar-nos, Senhor, a madurez. Padre bendito, te pedimos também por esta persona que está juntamente comigo em oração e que Tu lo conoces, Senhor, suas necessidades mais íntimas, Deus, e que neste momento tiene delante de Ti propósitos que quer fazer, Senhor, de este programa uma vida diária delante de Ti, Senhor, porque has conhecido que realmente Tu se pode fazer presente em todas as partes, que em Ti não há barreira e que Tu puedes, Senhor, tocar-lo neste momento através desta palavra, Senhor, reconhecer que é necessário reconciliar-se contigo e buscar de Ti, Senhor, Tu presença a cada instante para poder cambiar sua mente e trazer, Senhor, renueva seu coração. Padre, pedimos estas coisas agradecidos a Ti por esta oportunidade, onde todos nós, Senhor, podemos acercar a Ti confiadamente, porque Tu nos recebes quando a Ti clamamos. Graças, Padre Celestial, te damos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amén.